Hay una certeza que duele más que muchas otras. No es el fracaso, no es la soledad, no es siquiera la muerte, porque la muerte al menos tiene un nombre y un rostro. La certeza que duele de verdad es esa sensación de que alguien se está alejando, y tú no sabes por qué. Pero hay algo dentro de ti, un eco muy antiguo, muy silencioso, que te dice que no deberías ir a buscarlo. Hoy quiero hablarte de esas despediciones que no elegiste, de esos silencios que llegaron sin previo aviso, de esos vínculos que un día estaban llenos de promesas y al siguiente empezaron a pesar como piedras mojadas. Porque hay una diferencia enorme entre alguien que se va porque ya no le importas, y alguien a quien Dios empieza a apartar de tu vida para que tú puedas, por fin, respirar en paz. Antes de seguir, quiero que hagas algo contigo. Cierra los ojos por un momento. Solo 5 segundos. Recuerda a esa persona, esa que viene a tu mente ahora mismo. No la nombre. Solo siente cómo aparece su recuerdo en tu pecho. ¿Hay calma? ¿O hay un nudo? ¿Tu cuerpo se relaja o se tensa? Eso que acabas de sentir. Eso es tu alma hablando en un idioma que no necesita palabras. Quédate con esa sensación, porque todo lo que voy a compartir contigo en los próximos minutos va a girar alrededor de esa pequeña vibración interior que tú ya conoces, pero que quizás has aprendido a ignorar. Vivimos en un mundo que nos ha enseñado que el amor es agarrar fuerte, que la lealtad es no soltar, que si alguien se va, es porque tú fallaste, o porque no luchaste lo suficiente, o porque tu fe no fue bastante grande para sostener ese puente roto. Y esa mentira ha dejado a millones de personas arrastrando cadáveres emocionales, relaciones muertas que siguen respirando por inercia, amistades que ya no dan fruto pero que no nos atrevemos a podar, lazos que se convirtieron en cadenas y que seguimos llamando propósito. Pero hay una verdad más honda, más tierna, más sabia. Una verdad que duele al principio pero que después libera como un abrazo largo después de una tormenta. Y es esta: no todas las personas que entran en tu vida fueron enviadas para quedarse. Algunas fueron enviadas como espejos, otras como preguntas, otras como caminos que tenías que recorrer para darte cuenta de que no era ese tu destino. Y cuando su misión se cumple, Dios no te las quita. Eso sería cruel. Dios simplemente las aleja, con suavidad a veces, con un portazo otras, pero siempre, siempre, para que algo más grande pueda nacer en el espacio vacío que dejan. Y aquí quiero que escuches esto con el corazón abierto, no con la herida a la defensiva. Cuando Dios quiere alejar a alguien de tu vida, no lo hace porque seas débil. No lo hace porque no merezcas amor. Lo hace porque ese amor, tal como estaba, ya no te estaba construyendo. Y Dios no es un arquitecto que edifica sobre grietas. No es un jardinero que riega plantas muertas por miedo a podar. El amor verdadero no se mide por cuánto tiempo aguantas. Se mide por cuánta vida te queda después de esa relación. Quizás ahora mismo estás atravesando una distancia que no entiendes. Una persona que solía escribirte todos los días y ahora apenas responde. Alguien que compartió tus sueños y hoy ni siquiera pregunta cómo estás. Un amigo, un familiar, un compañero, tal vez una pareja, y tu mente no para de dar vueltas buscando la razón. ¿Qué hice mal?, te preguntas. ¿Dónde fallé? Si tan solo pudiera explicarle. Si tan solo pudiera volver atrás. Si tan solo pudiera ser suficiente. Pero escucha bien esto: cuando Dios está detrás de un alejamiento, no hay explicación humana que lo detenga. Porque no es un error, es un reordenamiento, es una cirugía silenciosa donde Él retira lo que ya no pertenece a la versión de ti que estás llamada o llamado a ser. Y duele, por supuesto que duele, porque todo final legítimo duele. El duelo no es falta de fe. El duelo es amor que no sabe dónde poner sus manos ahora. Pero el dolor de un alejamiento guiado por Dios no tiene el sabor del abandono. Tiene el sabor de un hueso que se reacomoda para sanar derecho. Duele en el momento, pero respira después. Y quiero ser muy honesto contigo. No estoy aquí para decirte que toda distancia es divina. No. Hay alejamientos que vienen de nuestro orgullo, de nuestro miedo, de nuestra incapacidad para pedir perdón o para darlo. Hay rupturas que son simplemente dos personas que no supieron amar en la misma dirección. Pero también hay otra clase de silencio. Una clase de silencio que no es frío. Es protector. Una clase de distancia que no es rechazo. Es reubicación. Y aprender a distinguir entre una pérdida y una liberación. Eso, querido amigo, es una de las formas más altas de sabiduría espiritual que puedes alcanzar. Por eso, a lo largo de este encuentro, voy a mostrarte 8 señales. No son pruebas matemáticas, no son fórmulas mágicas. Son patrones del alma, son movimientos sutiles que la vida y la fe han dejado caer en las escrituras,
en las historias de hombres y mujeres comunes, y en la experiencia de millones de personas que, como tú, un día se encontraron solas, y al cabo del tiempo descubrieron que esa soledad era en realidad un útero donde algo nuevo estaba gestándose. Y para caminar juntos hacia esa comprensión, vamos a mirar de cerca la vida de un hombre que entendió, quizás como nadie, lo que significa que Dios aleje a alguien de tu vida. Un hombre que fue negado, que fue perdonado, y que aprendió que a veces el amor más grande no es el que se aferra, sino el que sabe soltar a tiempo para que la gracia haga su obra. Ese hombre se llamó Simón, pero tú lo conoces mejor como Pedro. No necesitas tener una religión para escuchar esto. Solo necesitas tener un corazón que alguna vez amó, que alguna vez perdió, y que todavía está buscando el sentido detrás del silencio. Porque el silencio, cuando Dios lo guía, nunca es un final. Es una pausa sagrada, y al final de esa pausa, siempre hay una mañana. Quédate conmigo, porque lo que viene no es para entretenerte. Es para devolverte una paz que quizás creías haber perdido para siempre. Hay una pregunta que tarde o temprano nos hacemos casi todos. Una pregunta que nace en esa zona gris donde el corazón ya no sabe si seguir esperando o rendirse por fin. Esa pregunta suena más o menos así. ¿Cómo saber si esta distancia que siento es una prueba que debo resistir? ¿O una puerta que debo aceptar? Porque vivimos con miedo a soltar. Nos han repetido tantas veces que el amor es perseverancia, que la fe es no rendirse, que la paciencia es un fruto del espíritu, que terminamos confundiendo la lealtad con el apego, y la esperanza con la negación. Y entonces nos quedamos años en relaciones que ya no nos nombran. Nos quedamos en amistades que nos usan como basurero emocional. Nos quedamos en lazos familiares que nos desangran lentamente, solo porque Dios no quiere el divorcio, o hay que perdonar 70 veces 7. Y perdonar está bien, pero quedarse donde ya no hay vida, eso no es perdón, es miedo disfrazado de virtud. Por eso necesitamos un cambio de mirada. Necesitamos lo que yo llamo el espejo invertido. ¿Y qué es eso? Es una forma distinta de leer la realidad. Normalmente, cuando alguien se aleja, nosotros miramos hacia afuera. ¿Qué hizo él? ¿Qué dijo ella? ¿Por qué cambió? ¿Será que encontró a alguien más? ¿Será que ya no le importó? El espejo invertido nos invita a hacer exactamente lo contrario. Nos invita a dejar de mirar al otro, y mirarnos a nosotros mismos. Pero no para buscar culpas, para buscar frutos, porque hay una verdad espiritual muy profunda que rara vez nos enseñan. Las personas no son el problema. Las personas son síntomas. Ellas no hacen más que reflejar lo que ya está ocurriendo dentro de nosotros o dentro del diseño que Dios tiene para nuestra vida. Cuando una relación comienza a desmoronarse sin causa aparente, cuando la comunicación se vuelve arena entre los dedos, cuando la confianza se agrieta y el respeto se esfuma. La mayoría de nosotros cree que hay que reparar el vínculo. Pero el espejo invertido dice, antes de reparar nada, pregúntate qué está protegiendo esta ruptura. Imagina por un momento que tu vida es una casa construida con el tiempo, con decisiones, con sueños, con heridas también. Y en esa casa hay muchas habitaciones. Algunas están llenas de luz, otras están cerradas con llave. Y de repente, alguien que vive contigo en esa casa empieza a comportarse de forma extraña. Ya no cuida los espacios, ya no respeta los horarios, deja puertas abiertas que deberían estar cerradas, y cierra puertas que deberían estar abiertas. La mayoría de nosotros, en esa situación, insistiría en hablar con esa persona, en pedirle que cambie, en negociar las reglas de la casa. Pero el espejo invertido dice algo diferente. Tal vez esa persona no está mal de la cabeza. Tal vez esa persona está siendo movida. Tal vez Dios está usando su distancia para mostrarte que esa casa ya no es tu casa. Que necesitas mudarte, que necesitas construir en otro terreno. Y esa persona, sin saberlo, está siendo el ángel que empuja la silla para que te levantes. Suena fuerte, ¿verdad? Pero déjame llevarlo a algo más cotidiano. Piensa en una planta. Una planta necesita tierra, agua, luz. Si una planta está en una maceta pequeña, con tierra agotada, y recibe agua pero no drena, y luz pero siempre indirecta, esa planta no va a morir de golpe. Va a sobrevivir, pero va a sobrevivir mal. Va a echar hojas pequeñas, pálidas, sin fuerza. Y lo más triste es que la planta no sabe que existe una maceta más grande, una tierra más rica, un lugar con sol de verdad. La planta solo conoce su maceta, y se aferra a ella porque es lo único que conoce. Entonces, ¿qué hace un buen jardinero? ¿Riega más? ¿Pone abono? No, un buen jardinero sabe que llegó el momento de trasplantar. Y para trasplantar, hay que sacar la planta.
Y para sacar la planta, hay que aflojar la tierra. Y para aflojar la tierra, hay que romper algunas raíces. Eso duele. La planta siente ese tirón como un ataque. Pero el jardinero no está atacando. Está liberando. Así trabaja Dios con las personas que nos rodean. Él ve la maceta en la que estamos. Ve que ya no crecemos. Ve que nos hemos acostumbrado a un amor pequeño, a una compañía que nos empequeñece, a un afecto que nos exige más de lo que nos da. Y entonces, sin hacer ruido, empieza a aflojar la tierra. Una distancia aquí, un malentendido allá, un silencio que antes no existía, una indiferencia que antes dolía y ahora solo cansa. Y nosotros, como la planta, sentimos el tirón y pensamos que algo malo está pasando. Pero en realidad, algo bueno está empezando. Algo que no podrá completarse hasta que aceptemos que esa persona, tal como la conocíamos, ya cumplió su ciclo. Y aquí entra una palabra que asusta a muchos: soltar. Porque hemos romantizado el sufrimiento. Hemos convertido el aguantar en una prueba de fe. Pero déjame decirte algo que quizás nunca has escuchado en un púlpito o en un sermón de YouTube. Dios no te pide que sufras para probar que lo amas. Dios no necesita tus lágrimas como moneda de cambio. El Dios del que hablo yo, el que respira en las escrituras y en el silencio de la noche, es un Dios que quiere tu paz más que tu sacrificio. Y a veces, la única manera de darte paz es alejar de ti a quien te la quita. Aunque esa persona tenga buenas intenciones, aunque esa persona te ame a su manera, aunque esa persona jure que no quiso hacerte daño. El daño no necesita mala intención para ser real. Un tigre no tiene mala intención cuando devora. Simplemente hace lo que su naturaleza le pide. Y hay personas cuya naturaleza, aunque no lo sepan, es consumir tu energía, tu tiempo, tu fe, tu alegría. No porque sean malvadas, sino porque están vacías, y la gente vacía no sabe convivir sin llenarse de otros. El espejo invertido te propone una revolución silenciosa. Te propone que, en lugar de preguntar, ¿por qué se aleja?, preguntes, ¿qué en mí está aprendiendo a vivir sin esto? Porque no todas las ausencias son pérdidas. Algunas ausencias son cirugías, otras son mudanzas, otras son silencios que enseñan más que 1000 conversaciones vacías. Y cuando entiendes esto, algo cambia en tu pecho. Dejas de perseguir a quien se va. Dejas de mendigar explicaciones. Dejas de enviar mensajes largos a medianoche, de revisar sus historias, de buscar señales donde ya no hay nada que encontrar. Y empiezas, en cambio, a agradecer. A agradecer el vacío que te obliga a ensanchar tu propia casa. A agradecer el silencio que te devuelve el sonido de tu propia alma. A agradecer que Dios, en su sabiduría, no te haya dado lo que pedías, sino lo que necesitabas, un final a tiempo. Pero cuidado, el espejo invertido no es un espejo de indiferencia. No se trata de volverse duro, de cerrar el corazón, de etiquetar a todos como tóxicos y salir huyendo. No, eso no es sabiduría, eso es miedo disfrazado de evolución. El verdadero espejo invertido requiere una valentía mucho mayor, la valentía de mirar con honestidad lo que esa relación sí te dio. Porque incluso las relaciones que Dios decide cerrar tuvieron un propósito. No fueron un error, fueron un capítulo, y los capítulos no se saltan. Se leen, se sienten, se lloran si hace falta, y luego se pasa la página. Pero no se quema el libro, simplemente se reconoce que ese capítulo ya cumplió lo que tenía que cumplir. Y aquí está la paradoja más hermosa del espejo invertido. Cuando dejas de aferrarte a lo que Dios está alejando, no pierdes. Ganas, porque todo el amor que estabas invirtiendo en alguien que ya no podía recibirlo, ese amor vuelve a ti, y entonces tienes más para ti, más para los que sí se quedan, más para la vida nueva que está llamando a tu puerta. El amor no se acaba porque una persona se vaya, el amor se redistribuye, como el agua de un río que encuentra un nuevo cauce cuando el anterior se secó. No hay menos agua, hay un nuevo camino. Por eso te invito a que, si sientes que alguien se está alejando de tu vida y eso te duele, no corras detrás de él o ella todavía. Detente, respira, y mírate en el espejo invertido. No preguntes, ¿cómo lo recupero? Pregunta, ¿qué parte de mí está más en paz desde que se fue? Porque la paz no miente, el miedo miente, la costumbre miente, el apego miente, la culpa miente. Pero la paz es la voz más suave de Dios. Y si hay una paz pequeña, aunque sea diminuta, aunque sea solo un respiro más hondo al saber que ya no tienes que lidiar con ciertas tensiones, entonces escúchala, porque esa paz es la señal más clara de que ese alejamiento no es un castigo. Es un regalo que todavía no sabes leer. Y ahora, con esta mirada nueva, podemos dar un paso más. Porque entender el espejo invertido es solo el principio.
Lo siguiente es aprender a reconocer, en las historias que ya conocemos, ese mismo patrón divino. Y hay una historia en particular, una historia que involucra a un hombre llamado Pedro, que nos enseña algo muy hermoso sobre lo que significa que Dios aleje a alguien, para poder encontrarlo después de una manera más verdadera. Esa historia no está en los lugares donde solemos buscar, pero te la voy a mostrar, y cuando la veas, muchas cosas van a encajar en su lugar. Hay una historia que conocemos tan bien que ya casi no la sentimos. La hemos escuchado en sermones, en películas, en estudios bíblicos, en conversaciones de domingo por la mañana. Y precisamente por eso, por tan familiar, hemos perdido de vista su filo. Su capacidad de cortar la carne de nuestro orgullo y dejar al descubierto el hueso de una verdad incómoda. Esa historia es la de Pedro y el gallo, el hombre que negó conocer a Jesús 3 veces, antes de que el canto del ave rompiera la madrugada. Pero hoy no quiero contarte esa historia como la has escuchado siempre. No quiero hablarte de traición, de arrepentimiento o de llanto amargo. Quiero mostrarte algo que está escondido entre las líneas, algo que los predicadores suelen saltar porque no encaja con la idea de un Dios que todo lo arregla inmediatamente. Quiero mostrarte que, en esa noche de negaciones, Dios estaba haciendo algo mucho más profundo que simplemente permitir una caída. Dios estaba alejando a Pedro de todo lo que Pedro creía que era su identidad, para que Pedro pudiera encontrarse con su verdadero llamado. Porque piensa en esto por un momento. Pedro era un pescador. Había dejado sus redes para seguir a Jesús. Había caminado sobre el agua, aunque fuera por unos segundos. Había visto transfiguración, milagros, resurrecciones. Había sido el primero en declarar que Jesús era el Mesías. En el grupo de los 12, Pedro era el portavoz, el impulsivo, el que siempre hablaba primero, el que sacaba la espada, el que prometía lealtad hasta la muerte. Y Jesús lo sabía, y por eso, la noche antes de morir, Jesús dijo algo que siempre me ha helado la sangre. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca. Y tú, una vez que te hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Hay una palabra clave ahí que casi siempre pasamos por alto. Una vez que te hayas vuelto. Jesús no dice, si te vuelves. Jesús da por hecho que Pedro se va a perder. Da por hecho que Pedro va a negar. Da por hecho que Pedro va a fracasar estrepitosamente. Y no solo eso. Jesús permite que eso ocurra. No lo evita. No envía un ángel a taparle la boca a Pedro en el patio del sumo sacerdote. No le da una dosis extra de valor en el momento crítico. Deja que Pedro caiga. Y eso, si lo piensas con calma, es una de las revelaciones más perturbadoras y más hermosas de toda la fe. Jesús sabía que Pedro necesitaba ser alejado de su propia versión de sí mismo. Pedro creía que era fuerte. Pedro creía que su amor era inquebrantable. Pedro creía que jamás, bajo ninguna circunstancia, abandonaría a su maestro. Y esa creencia, tan noble, tan sincera, se había convertido en su jaula. Porque mientras Pedro pensara que ya era el discípulo perfecto, mientras confiara en su propia lealtad como si fuera inquebrantable, no habría espacio para que la gracia hiciera su obra. La gracia no trabaja sobre terreno que ya se cree completo. La gracia solo puede entrar por las grietas. Y Pedro no tenía grietas. Pedro era una roca sin fisuras, y una roca sin fisuras no puede recibir nada nuevo, solo puede recibir golpes. Por eso Dios permitió que esa noche Pedro se rompiera, y la ruptura vino de la forma más humana posible. No fue un demonio con cuernos. Fueron 3 preguntas hechas por personas comunes. Una criada, un sirviente, un grupo de curiosos alrededor de un fuego. Tú también eras de los suyos. ¿No te vi con él en el huerto? Seguro que eres uno de ellos, porque eres Galileo. Y Pedro, el mismo que había sacado la espada para defender a Jesús horas antes, ahora negaba con juramentos. No conozco a ese hombre. No sé de qué hablas. No soy. Y entonces, mientras la tercera negación aún flotaba en el aire frío de la madrugada, cantó un gallo. Lucas, el médico, el evangelista que escribió con precisión clínica, añade un detalle que los otros no incluyen. Dice que en ese momento, Jesús se volvió y miró a Pedro. No desde lejos, no con desprecio. Jesús se volvió y lo miró. Y Pedro, al sentir esa mirada, salió fuera y lloró amargamente. Esa mirada es el centro de todo. No fue una mirada de reproche. Fue una mirada de reconocimiento. Fue Jesús diciendo, ahora sí, Pedro. Ahora sí estás viendo quién eres sin mí. Ahora sí sabes que tu fortaleza no era tuya. Ahora sí estás vacío. Y ahora sí puedo llenarte.
Porque hay una diferencia enorme entre el Pedro que entró al patio del sumo sacerdote y el Pedro que salió de ahí llorando. El que entró confiaba en su carne. El que salió había aprendido que su carne era frágil como un vidrio. El que entró prometía morir por Jesús. El que salió sabía que ni siquiera podía reconocerlo delante de una criada. Y ese vacío, esa humillación, esa vergüenza que lo acompañaron durante 3 días mientras Jesús yacía en el sepulcro. Ese fue el suelo fértil donde la resurrección pudo sembrar algo nuevo. Porque Jesús no volvió a buscar al Pedro orgulloso. Jesús resucitó y fue a buscar al Pedro roto. Y al Pedro roto le dijo 3 veces, ¿me amas? Una por cada negación, no para humillarlo de nuevo. Para que Pedro pudiera escuchar su propia voz diciendo, sí, Señor, tú sabes que te amo, en el mismo número de veces que había dicho, no lo conozco. Eso es restauración. Pero una restauración que nunca habría sido posible si Dios no hubiera permitido primero el alejamiento. ¿Y qué tiene que ver esto con tu vida? Todo, porque quizás ahora mismo hay alguien alejándose de ti, y sientes que estás viviendo tu propia noche de negaciones. Sientes que has sido abandonado, que has fallado, que el vínculo que creías eterno se ha roto. Y lloras, y te preguntas por qué Dios no evitó que esa persona se fuera. ¿Por qué permitió la distancia, el silencio, el portazo, el malentendido que nunca se aclaró? Y la respuesta, aunque duela, es hermosa. Porque necesitabas ser alejado de una versión de ti que dependía de esa persona para sentirse valiosa. Necesitabas que esa relación se rompiera para que pudieras descubrir que tu identidad no está anclada en ningún ser humano. Ni siquiera en el ser humano que más amas. Pedro tuvo que perder a Jesús durante 3 días. No físicamente, porque Jesús estaba en el sepulcro, pero espiritualmente, Pedro lo había perdido en el patio. Y en esos 3 días, Pedro no comió bien, no durmió bien, no habló bien. Pedro estaba en el fondo del pozo, y muchos de nosotros hemos estado ahí, en ese pozo que cavamos con nuestras propias manos, o que otros cavaron para nosotros, o que la vida misma abrió de repente bajo nuestros pies. Y desde el fondo del pozo, todo parece un castigo, pero desde el fondo del pozo también se ve el cielo. Por primera vez, sin distracciones, sin personas que nos sostengan, sin relaciones que nos anestesien, vemos las estrellas. Y esas estrellas son pequeños destellos de lo que Dios siempre quiso para nosotros y que no podíamos ver porque estábamos muy ocupados mirando hacia abajo, hacia la tierra, hacia la persona que teníamos al lado. Hay una enseñanza de Pedro que ha llegado hasta nosotros, no como una cita literal, sino como un eco de su voz transformada por la experiencia. Se dice que Pedro solía recordar a los que estaban pasando por pruebas con estas palabras: no se sorprendan por el fuego que les llega para probarlos, como si algo extraño les estuviera ocurriendo. Alégrense más bien en la medida en que participan de los sufrimientos de Cristo, para que también cuando su gloria sea revelada, tengan gozo y alegría. Esa es la voz de alguien que dejó de huir del dolor. Es la voz de alguien que entendió que el alejamiento no es un accidente en el plan de Dios, sino parte del plan mismo. Porque el fuego no destruye el oro. El fuego separa el oro de la escoria. Y la escoria es todo aquello que creíamos que éramos pero que en realidad no éramos. Por eso, cuando Dios permite que una persona se aleje de tu vida, no está siendo cruel. Está siendo cirujano. Está extrayendo de ti la necesidad de aprobación, el miedo al abandono, la falsa idea de que no puedes vivir sin ese afecto en particular. Y duele, por supuesto que duele, pero el dolor de una cirugía no es el mismo dolor que el de una herida infectada. La herida infectada duele y no sana. La cirugía duele y después viene la salud. Y tú, querido amigo, mereces salud. Mereces una vida donde las personas que te rodean no sean muletas, sino compañeros de camino. Mereces una vida donde tu paz no dependa de que alguien se quede, sino de saber que si se va, Dios tiene algo mejor. Pedro entendió esto después de la resurrección. Por eso pudo predicar con tanta autoridad el día de Pentecostés. Por eso pudo enfrentar la cárcel, los azotes y finalmente la cruz. No porque se hubiera vuelto más fuerte en el sentido humano, sino porque había aprendido que su fuerza verdadera no estaba en no caer, sino en levantarse después de cada caída con la mano extendida de la gracia. Y eso es lo que Dios quiere enseñarte a ti a través de ese alejamiento que hoy te duele. No quiere que dejes de amar. Quiere que dejes de amar desde el miedo. Quiere que aprendas a amar como Pedro después del gallo. Con humildad, con conciencia de tu fragilidad, y con la certeza de que no necesitas aferrarte a nadie porque aquel que te sostiene no te soltará jamás. Así que si hoy sientes que una persona importante se está yendo, si el silencio pesa más que las palabras, si tu corazón se parte en dos cada vez que recuerdas cómo eran las cosas antes,
Respira hondo, y recuerda al gallo. Recuerda que antes de que pudiera venir la restauración, tuvo que venir la ruptura. Recuerda que el mismo Pedro que negó fue el mismo Pedro que después convirtió a miles. Tu historia no ha terminado. Solo está en el momento más oscuro antes del amanecer. Y ese amanecer, créeme, está más cerca de lo que crees. Porque Dios no aleja a nadie de tu vida sin tener ya en sus manos a alguien o algo mejor. Y lo mejor no siempre es otra persona. A veces lo mejor eres tú. Reconstruido, renacido, libre. Hasta ahora hemos hablado de señales, de espejos invertidos, de historias antiguas que aún sangran verdad. Hemos mirado a Pedro en su noche más oscura y hemos visto cómo el alejamiento que más dolió se convirtió, con el tiempo, en el cimiento de su propósito. Pero quizás ahora, mientras escuchas esto, hay una pregunta que no te deja en paz. Una pregunta práctica, terrenal, que no se responde con metáforas ni con consuelos poéticos. Esa pregunta es, ¿cómo se vive esto en el día a día? ¿Cómo se transita el alejamiento mientras sigues trabajando, criando hijos, durmiendo sola o solo, enfrentando las mañanas que empiezan con ese vacío en el pecho? Porque una cosa es entender con la cabeza que Dios está obrando, y otra muy distinta es sentirlo en las entrañas cuando la noche se alarga y no hay noticias suyas. Por eso necesitamos hablar ahora de lo que yo llamo el mecanismo de transformación. No es una fórmula mágica. No son 5 pasos para olvidar rápido ni un curso de autoayuda envuelto en lenguaje espiritual. Es algo más sutil, más orgánico, más parecido a cómo un árbol crece alrededor de una herida. Es el proceso interno que ocurre cuando decides, conscientemente, cooperar con el alejamiento en lugar de resistirlo. Porque la mayoría de la gente se queda atascada en la resistencia. La resistencia es esa fuerza que te empuja a enviar el mensaje, a llamar aunque sabes que no deberías, a revisar sus redes sociales a las 2 de la madrugada, a preguntarle a amigos comunes si han sabido de él o de ella. La resistencia es el intento desesperado de mantener cerrado lo que Dios está abriendo. Y la resistencia no duele menos que la aceptación. Duele más, porque la resistencia es nadar contra la corriente con los ojos cerrados, chocando contra rocas que podrías haber evitado si tan solo te hubieras dejado llevar. El mecanismo de transformación empieza exactamente donde termina la resistencia. Y su primera fase es algo que suena sencillo pero es terriblemente difícil de practicar: el silencio activo. No el silencio de la indiferencia, no el silencio del orgullo herido que dice, no le voy a hablar porque él no me habla. Eso no es silencio activo. Eso es resistencia disfrazada de dignidad. El silencio activo es un silencio que elige no perseguir, pero que tampoco odia. Es un silencio que suelta el teléfono, cierra la aplicación de mensajes, apaga la notificación, y se sienta en la incomodidad de no saber. Es un silencio que respira hondo y se dice a sí mismo, no voy a forzar lo que ya no fluye. No voy a mendigar lo que ya no se ofrece. Si esta persona tiene algo que decirme, que lo diga. Pero yo no voy a poner mi paz en sus manos. Ese silencio, mantenido durante días, durante semanas si es necesario, empieza a hacer algo muy curioso en tu sistema nervioso. Empieza a bajar la ansiedad. Porque la ansiedad no es otra cosa que la necesidad de controlar lo incontrolable. Y cuando aceptas que no puedes controlar si esa persona vuelve o se va, la ansiedad pierde su combustible. Pero el silencio activo solo es el primer peldaño. El segundo peldaño del mecanismo de transformación es algo que llamo la auditoría de frutos. Y aquí voy a pedirte que seas brutalmente honesto contigo mismo, no conmigo, no con Dios siquiera, sino contigo. Porque Dios ya sabe la verdad. Tú eres el único que puede permitirse el lujo de mentirse. La auditoría de frutos consiste en preguntarte, esta relación, tal como ha sido en los últimos meses, ¿qué ha producido en mí? No lo que produjo al principio, cuando todo era nuevo y emocionante. No lo que prometía producir en el futuro. Lo que ha producido realmente, en el presente. ¿Te ha dado paz o te ha quitado la paz? ¿Te ha acercado a tu mejor versión o te ha arrastrado hacia conductas que no reconoces? ¿Has dormido mejor o peor desde que esta persona entró en tu vida? ¿Has llorado más veces de alegría o de confusión? ¿Te sientes visto, escuchado, valorado? ¿O te sientes como un mueble viejo que está ahí por costumbre? La Biblia tiene una frase que a veces usamos mal. Dice que por sus frutos los conoceréis. Solemos aplicarla a los demás. Por sus frutos conocerás a esa persona, si es buena o mala. Pero el mecanismo de transformación te invita a darle la vuelta. Por sus frutos en ti, conocerás si esa relación es de Dios o no. Porque una relación que viene de Dios, incluso en los momentos difíciles, incluso en las discusiones, incluso en las diferencias,
produce en ti un crecimiento hacia la madurez. No te empequeñece, no te hace dudar de tu valor, no te convierte en alguien que mendiga migajas de afecto. Una relación alineada con el diseño divino para tu vida te hará más tú, no menos tú. Y si lo que estás cosechando de esa relación es ansiedad, culpa, inseguridad, necesidad constante de aprobación, celos, comparación, tristeza crónica, entonces la auditoría de frutos es clara. Ese árbol no está dando buen fruto en tu tierra. Y Dios, como buen jardinero, va a arrancarlo. No por castigo, porque ese árbol está agotando los nutrientes que necesitas para el árbol que realmente debe crecer. El tercer peldaño es quizás el más doloroso, pero también el más liberador. Lo llamo la renuncia al cierre. Vivimos obsesionados con el cierre. Necesitamos saber por qué, necesitamos una explicación, necesitamos que la otra persona reconozca lo que hizo, que pida perdón, que nos devuelva el tiempo perdido con una disculpa que lo justifique todo. Pero el cierre es un lujo que muy pocas veces nos da la vida. La mayoría de las relaciones terminan sin un cierre limpio, terminan con un mensaje que se queda sin respuesta, terminan con una promesa incumplida, terminan con un malentendido que nunca se aclaró, terminan con un silencio que se volvió eterno. Y si tú te quedas esperando el cierre que esa persona no puede o no quiere darte, te quedas atrapado en un vestíbulo que no conduce a ninguna parte. La renuncia al cierre es aceptar que no vas a tener todas las respuestas. Es aceptar que algunas historias terminan con puntos suspensivos, no con punto final. Y es también aceptar que Dios no te debe explicaciones. Él ve el mapa completo. Tú solo ves el pequeño rectángulo de tierra donde estás parado ahora mismo. Y ese pequeño rectángulo duele. Pero más allá, mucho más allá de lo que alcanzas a ver, hay un valle fértil que no podrías atravesar si no dejaras atrás esta montaña. Cuando logras renunciar al cierre, ocurre algo extraordinario. Tu energía, que antes se gastaba en darle vueltas al mismo pensamiento, en construir escenarios imaginarios, en redactar mensajes que nunca envías, en llorar lo que pudo ser y no fue. Toda esa energía se libera, y de repente tienes fuerzas para cosas que antes te parecían imposibles. Puedes concentrarte en tu trabajo. Puedes disfrutar de una comida sin que la tristeza te la agrie. Puedes reírte de verdad con alguien sin sentir que traicionas el recuerdo. No es que hayas olvidado, es que has dejado de luchar contra la realidad. Y la realidad, por dura que sea, siempre es más amable que la fantasía de lo que nunca volverá. El cuarto peldaño es el de la reorientación del deseo. Aquí entramos en terreno profundo, porque cuando alguien se aleja, no solo extrañas a esa persona. Extrañas lo que esa persona representaba para ti. A veces extrañas la seguridad. A veces extrañas la validación. A veces extrañas la sensación de no estar solo. A veces extrañas una idea de ti mismo que solo existía en sus ojos. Y el mecanismo de transformación te invita a preguntarte, ¿qué es lo que realmente anhelas? Porque si lo que anhelas es compañía, Dios puede traer compañía. Pero quizás primero necesitas aprender a estar bien solo. Si lo que anhelas es sentirse amado, Dios puede mostrarte su amor de formas que nunca imaginaste. Pero quizás primero necesitas dejar de buscar en los humanos el amor que solo Dios puede dar en plenitud. Si lo que anhelas es propósito, Dios puede guiarte hacia una misión que te llene más que cualquier relación. Pero quizás primero necesitas que esa relación se vaya para que el propósito tenga espacio para nacer. La reorientación del deseo es un acto de honestidad espiritual donde le dices a Dios, está bien, esta persona se fue. Pero yo sigo aquí, y lo que yo necesito realmente no es a ella ni a él. Lo que necesito es paz, es propósito, es amor, es seguridad. Y sé que eso no puede dármelo ningún ser humano. Así que enséñame a recibir de ti lo que yo buscaba en los brazos equivocados. Y entonces, cuando has recorrido estos 4 peldaños, silencio activo, auditoría de frutos, renuncia al cierre, reorientación del deseo, llegas al quinto y último. El más hermoso, el que hace que todo el dolor anterior tenga sentido. Ese peldaño se llama la gratitud retrospectiva. No es fácil llegar aquí. No se llega en una semana ni en un mes. A veces se tarda 1 año, 2 años, los que hagan falta. Pero cuando llegas, algo en ti se ha curado por completo. La gratitud retrospectiva es mirar hacia atrás y, sin negar el dolor, sin minimizar las lágrimas, poder decir, gracias por esa persona. Gracias por lo que me dio. Gracias por lo que me enseñó. Gracias incluso por cómo se fue, porque esa partida me obligó a crecer como no habría crecido de otra manera. La gratitud retrospectiva es la prueba de que el mecanismo de transformación ha funcionado. Porque solo se puede agradecer lo que ya no te duele. Solo se puede bendecir lo que ya no te tiene encadenado.
Y hay algo muy interesante que ocurre cuando llegas a este punto. A menudo, justo cuando ya no necesitas que esa persona vuelva, cuando ya no esperas su mensaje, cuando ya no revisas su perfil, cuando has cerrado esa puerta desde dentro. A veces, solo a veces, la vida te trae un reencuentro. Pero ya no es el mismo, porque tú ya no eres el mismo. Y ese reencuentro, si llega, ya no tiene el poder de derrumbarte. Puedes mirar a los ojos a quien se fue y sentir paz. Puedes escuchar su voz y no temblar. Puedes incluso, si es sano y sabio, reconstruir algo nuevo sobre las cenizas de lo viejo. Pero ya no desde la necesidad, sino desde la libertad. O puede que el reencuentro nunca llegue. Y eso también está bien. Porque lo importante no es si esa persona vuelve. Lo importante es que tú has vuelto a ti mismo. Has vuelto a esa versión de ti que no necesita aferrarse a nadie para sentirse viva. Y eso, querido amigo, es la verdadera transformación. Eso es lo que Dios quería hacer en ti desde el principio. No simplemente apartar a alguien de tu vida, sino hacerte más libre, más fuerte, más sabio, más capaz de amar sin condiciones, más capaz de soltar sin morir en el intento. Así que si hoy estás en medio del mecanismo, si apenas estás aprendiendo a callar, si la auditoría de frutos te duele porque sabes lo que vas a encontrar, si no soportas la idea de no tener un cierre, si tu deseo aún está desorientado y confundido. No te desesperes, el mecanismo funciona aunque no lo sientas, como una semilla que germina bajo la tierra. No ves nada en la superficie, pero debajo, en la oscuridad, las raíces ya están buscando su camino. Confía en el proceso, porque no eres tú quien está transformando tu propia vida. Es Dios, trabajando en el silencio, usando incluso el alejamiento que hoy te parte el alma, para hacer de ti la persona que siempre soñaste ser. Y esa persona, créeme, no cambiaría el dolor que vivió por nada del mundo. Porque ese dolor, mirado desde la gratitud, ya no es dolor. Es sabiduría encarnada, es amor aprendido, es un pedazo de cielo en una tierra que alguna vez fue desierto. A estas alturas, algo ha comenzado a moverse dentro de ti. No necesito que me lo digas. Lo sé por la forma en que tu respiración se ha vuelto más lenta, por cómo has permitido que estas palabras encuentren un lugar en alguna grieta de tu pecho que creías sellada para siempre. Hemos caminado juntos desde la incomodidad del primer síntoma, ese nudo que aparece cuando alguien se aleja y no sabemos por qué. Hemos aprendido a mirarnos en el espejo invertido, a dejar de preguntar qué hizo el otro y empezar a preguntar qué está haciendo Dios en nosotros. Hemos acompañado a Pedro en su noche de negaciones, hemos visto cómo el gallo cantó no para condenarlo sino para liberarlo. Y hemos desmontado el mecanismo interno, pieza por pieza, para entender que el alejamiento no es un accidente sino una cirugía. Pero ahora necesito que hagas algo diferente. Necesito que dejes de pensar en procesos, en pasos, en fases. Necesito que te sientes conmigo, simbólicamente, en un lugar tranquilo. Puede ser tu sala de estar a medianoche, puede ser el banco de un parque en la tarde, puede ser el silencio de tu coche después de llegar a casa. Y en ese lugar, quiero regalarte 3 miradas, 3 perspectivas que no están en los libros de autoayuda, ni en los sermones de domingo, ni en los videos de crecimiento espiritual que ya has visto decenas de veces. Son 3 insights asimétricos, es decir, 3 formas de ver la misma realidad desde ángulos que probablemente nunca habías considerado. Y cada uno de ellos, si los dejas reposar, puede cambiar por completo la forma en que entiendes ese alejamiento que hoy te pesa. El primer insight es este: quizás no se fue por algo que hiciste mal. Quizás se fue por algo que estabas a punto de hacer bien. Piénsalo conmigo. Durante mucho tiempo, la narrativa que nos han enseñado es que las relaciones se rompen porque alguien cometió un error. Porque hubo infidelidad, o mentiras, o falta de comunicación, o egoísmo, o cualquier otra cosa que podamos señalar con el dedo. Y ciertamente, a veces es así. A veces las personas se van porque nosotros fallamos, o porque ellas fallaron, o porque ambos fallaron de maneras que se volvieron insostenibles. Pero hay otro tipo de alejamiento, más sutil y más profundo, que no tiene que ver con el error sino con el crecimiento. Hay personas que se van no porque hayas hecho algo mal, sino porque estabas a punto de hacer algo muy bien. Algo que las amenazaba, algo que las dejaba fuera, algo que las confrontaba con su propia estancación. Imagina que llevas años en un trabajo que no te gusta, con gente que no valora tu esfuerzo, en un ambiente que te apaga lentamente. Y un día, sin saber muy bien por qué, empiezas a sentir un deseo de cambio. Empiezas a estudiar algo nuevo, a despertarte más temprano, a soñar con una vida distinta. Y en ese proceso, sin que tú lo planes,
Algunos amigos empiezan a distanciarse. No te dicen nada malo. No discuten contigo. Simplemente dejan de llamar. Dejan de invitarte. Sus respuestas se vuelven cortas, sus miradas esquivas. ¿Por qué? Porque tu despertar los está incomodando. Tu crecimiento está reflejando su propia quietud. Y en lugar de enfrentar su propia falta de movimiento, deciden alejarse de ti. No porque tú seas el problema, sino porque tú eres el espejo que no quisieron mirar. Lo mismo ocurre en las relaciones de pareja, de amistad, incluso en las familiares. Hay personas que solo pueden estar a tu lado mientras tú permanezcas en un tamaño que les resulte manejable. Mientras no crezcas demasiado, mientras no brilles demasiado, mientras no te vuelvas demasiado libre. Pero en el momento en que empiezas a alinearte con tu propósito más alto, en el momento en que Dios comienza a moverte hacia una versión más auténtica de ti mismo, algunas personas simplemente no pueden acompañarte. No porque no te quieran, sino porque el amor que te tienen no es lo suficientemente grande para sostener tu transformación. Y entonces se van, y tú te quedas preguntándote qué hiciste mal, cuando en realidad lo que hiciste fue bien. Muy bien, también que tu propio bienestar se convirtió en un umbral que ellos no estaban dispuestos a cruzar. Este insight es revolucionario porque te quita el peso de la culpa. Te permite mirar ese alejamiento y decir, no fui yo. Fue mi crecimiento, fue mi despertar, fue que Dios me estaba moviendo hacia algo más grande, y esa persona no tenía un asiento en ese nuevo lugar. Y no lo digo con orgullo, lo digo con una tristeza compasiva, porque duele crecer y dejar gente atrás. Duele ser el que se queda solo porque eligió sanar. Pero más duele empequeñecerse para que otros se sientan cómodos. Y ese es un precio que tu alma ya no está dispuesta a pagar. Por eso Dios permitió que esa persona se fuera. No para castigarte, para liberarte, para que pudieras correr hacia la vida que te espera sin tener que mirar atrás cada 2 pasos para ver si el otro te sigue. El segundo insight es aún más delicado, más íntimo. Es este. A veces Dios aleja a alguien de tu vida porque esa persona se había convertido en tu Dios. Sé que suena fuerte, pero déjame explicarlo con cuidado. Todos tenemos una tendencia natural a buscar fuera lo que solo puede ser satisfecho desde dentro o desde arriba. Buscamos en las personas la seguridad que solo Dios puede dar. Buscamos en las personas la validación que solo la conciencia de nuestro valor incondicional puede ofrecer. Buscamos en las personas la plenitud que solo el Espíritu puede infundir. Y cuando una persona se convierte en el centro de nuestra vida emocional, cuando su opinión pesa más que nuestra propia paz, cuando su presencia es la única cosa que nos hace sentir vivos, entonces, sin darnos cuenta, hemos creado un ídolo de carne y hueso, un ídolo que respira, que habla, que nos abraza, pero que sigue siendo un ídolo, algo creado que o con acento agudo en lugar del creador. Y Dios, en su amor feroz, no puede permitir que eso continúe. No porque sea celoso como un tirano caprichoso, sino porque sabe que ningún ser humano puede cargar con el peso de ser tu Dios. Esa persona eventualmente te fallará, porque todos fallamos. Eventualmente te decepcionará, porque todos decepcionamos. Eventualmente se irá, porque todos nos vamos. Y si tú has puesto en ella la esperanza que solo corresponde a lo eterno, su partida no será solo una ruptura. Será el colapso de tu universo entero. Por eso Dios, por compasión, a veces acelera el proceso. Permite que esa persona muestre sus grietas antes de que tú construyas toda tu vida sobre ellas. Permite que la distancia aparezca mientras todavía puedes respirar. Permite que el ídolo caiga mientras aún hay tiempo para recordar que el verdadero altar está vacío, esperando que coloques allí tu confianza en el único que nunca se va. Pedro entendió esto de una forma muy dolorosa. Él había puesto en Jesús una esperanza terrenal. Esperaba que Jesús estableciera un reino político, que derrocara a Roma, que le diera un puesto de poder. Su fe era genuina, pero estaba mezclada con expectativas humanas. Por eso, cuando Jesús habló de sufrimiento y muerte, Pedro se resistió. Cuando Jesús fue arrestado, Pedro huyó. Cuando Jesús murió, Pedro se derrumbó. Porque el Jesús que él seguía no era el Jesús real, era un Jesús a su medida. Y Dios tuvo que permitir que ese Jesús de barro se rompiera, para que Pedro pudiera encontrarse con el verdadero. El que no da poder terrenal, sino poder para servir. El que no promete triunfos humanos, sino victoria sobre la muerte. El que no se queda en la tumba, sino que resucita. Y ese encuentro con el Jesús verdadero solo fue posible después de que el Jesús imaginado se fuera. Lo mismo pasa contigo. Esa persona que se fue no era la persona real. Era la persona que tú imaginaste, la que necesitabas que fuera para sentirte seguro. Y Dios, en su misericordia, ha permitido que la máscara caiga. No para hacerte daño,
para que puedas ver la verdad, aceptarla, y liberarte de una falsa esperanza que te estaba consumiendo por dentro. El tercer insight es quizás el más difícil de aceptar, pero también el que más paz trae una vez que lo integras. Dice así: no toda persona que se fue debe ser reemplazada. Algunos espacios vacíos están destinados a seguir vacíos, porque ese vacío es el lugar donde Dios quiere construir algo que no necesita forma humana. Vivimos en una cultura que nos ha enseñado que el amor romántico o la amistad profunda son necesidades básicas, que si no tienes pareja, algo anda mal. Que si no tienes un círculo social activo, eres un fracaso. Que la soledad es una enfermedad que debe curarse con compañía. Pero hay una sabiduría antigua, casi olvidada, que dice lo contrario. Hay épocas en la vida donde la soledad no es un castigo, sino un retiro espiritual. Hay épocas donde estar solo es la condición necesaria para escuchar una voz que en el ruido de las relaciones no se puede oír. Hay épocas donde el vacío no está pidiendo ser llenado, está pidiendo ser honrado. Piensa en el desierto. Los profetas del Antiguo Testamento pasaban años en el desierto, no porque Dios los castigara, sino porque el desierto era la escuela donde aprendían a escuchar. En el desierto no hay distracciones, no hay conversaciones triviales, no hay compromisos sociales, solo hay cielo, tierra, silencio, y la presencia de aquel que habla en la brisa suave. El desierto es incómodo, pero el desierto es fértil, porque en el desierto, sin nadie más a quien aferrarte, aprendes que Dios es suficiente. Y cuando aprendes eso, ya no necesitas que nadie sea suficiente. Puedes amar sin exigir, puedes acompañar sin esclavizar, puedes estar con alguien sin que tu estabilidad emocional dependa de esa persona. Eso es libertad, y esa libertad solo se alcanza atravesando el desierto. Atravesando la temporada donde no hay nadie especial, donde los asientos vacíos se multiplican, donde las invitaciones escasean, donde el teléfono no suena. Esa temporada no es un error, es un diseño, es el laboratorio donde Dios te quita todo apoyo humano para que descubras que el único apoyo que nunca falla es el suyo. Y cuando sales de ese desierto, algo ha cambiado para siempre. Ya no te aferras, ya no mendigas amor, ya no te desesperas ante el silencio de otro. Has aprendido a estar completo o completa por ti mismo, en comunión con lo divino. Y entonces, desde esa plenitud, puedes encontrarte con otros de una manera completamente nueva. No para recibir lo que te falta, sino para compartir lo que te sobra. Y esa es la clase de amor que construye reinos. Esa es la clase de amor que trasciende el tiempo. Esa es la clase de amor que Pedro predicó después de haber llorado su fracaso y haber sido restaurado. Así que aquí tienes 3 insights, 3 ventanas, 3 maneras de mirar ese alejamiento que antes solo veías como pérdida. Quizás no puedas abrazarlos todos hoy. Quizás uno de ellos resuena más que los otros. Tal vez el que habla de tu crecimiento, o el que habla del ídolo derribado, o el que habla del desierto como escuela. No importa cuál elijas, lo importante es que sepas que no estás donde estás por casualidad. Dios no solo está alejando a alguien de tu vida, está acercándote a algo, y ese algo no es una persona, no es un logro, no es un lugar, ese algo eres tú, la persona que estás destinado a ser, la persona que solo puede nacer cuando las viejas ataduras se rompen. La persona que ya está latiendo dentro de ti, esperando que le dé permiso para respirar. Y hay una frase que circula entre quienes han estudiado la vida de Pedro, una enseñanza que se le atribuye no como un dogma sino como una confidencia de alma. Se dice que Pedro solía recordar a los que habían sido heridos por abandonos que el amor verdadero no es el que nunca se va, sino el que vuelve a elegirte después de haberse ido. Y eso aplica tanto al amor humano como al divino, porque Dios, aunque a veces permite que las personas se alejen, nunca se aleja Él. Él se queda, en el silencio, en la noche, en el desierto, en el vacío, se queda esperando que dejes de mirar la puerta por donde se fueron los demás, para que por fin lo mires a Él. Y cuando lo miras, descubres que nunca estuviste solo, que todo ese tiempo, mientras llorabas la partida, Él estaba allí, sosteniendo cada lágrima en una vasija que nadie más puede ver. Y susurrando, muy quedito, una promesa que no está escrita en piedra, sino en el mismo centro de tu ser: no temas. Yo voy contigo, y lo que viene es mejor de lo que se fue. Llegamos al final de este camino. Y cuando digo final, no quiero que escuches un adiós, quiero que escuches un umbral. Porque eso es lo que has estado cruzando durante todo este tiempo, aunque quizás no lo sabías. Cada lágrima, cada pregunta sin respuesta, cada noche en vela, cada silencio que te obligaste a sostener cuando lo que más querías era hablar, todo eso ha sido un pasaje. Un pasaje estrecho, oscuro a ratos, solitario casi siempre.
pero un pasaje que te ha traído hasta aquí, hasta este momento, hasta esta respiración, hasta esta orilla donde el mar de la confusión empieza a calmarse y puedes ver, por primera vez, la forma de la tierra firme bajo tus pies. Quiero invitarte a hacer algo. No es un ejercicio complicado. No necesitas velas ni música ni posturas especiales. Solo necesitas estar donde estás ahora mismo, con la ropa que tienes puesta, con el cansancio o la calma que traes encima. Cierra los ojos otra vez, como al principio de este encuentro. Recuerda a esa persona que vino a tu mente cuando empezamos. ¿La recuerdas? No la nombres si no quieres. Solo siente su recuerdo en tu pecho de nuevo. Pero ahora, a diferencia de antes, presta atención a algo distinto. No a la herida, no al vacío, no a la rabia ni a la nostalgia. Presta atención al espacio que hay alrededor de ese recuerdo. Ese espacio vacío que antes era dolor. ¿Sigue doliendo igual? ¿O hay algo distinto? Quizás hay un poco más de aire. Quizás hay un pequeño silencio que no es incómodo. Quizás, solo quizás, hay una diminuta semilla de paz que antes no estaba. Si la sientes, aunque sea del tamaño de una migaja, detente ahí. No la fuerces, no la analices, solo respira dentro de ella. Porque esa migaja de paz es la prueba de que el mecanismo ha comenzado a funcionar. Es la evidencia de que no has estado perdiendo el tiempo. Has estado sanando. Y la sanación, a diferencia de lo que nos venden en las redes sociales, no es un estallido de felicidad. Es una respiración más honda después de semanas de respirar corto. Es una noche en la que duermes 6 horas seguidas sin despertar sobresaltado. Es una mañana en la que te das cuenta de que llevas 2 horas sin pensar en esa persona. Esa es la resurrección. Silenciosa, discreta, pero real. Ahora, quiero dejarte algo. No es una tarea. No es un compromiso más que añadir a tu lista de cosas por hacer. Es un ritual muy sencillo que puedes hacer hoy, o mañana, o cuando sientas que el corazón se te encoge otra vez. Pero te invito a hacerlo, porque los rituales, cuando se hacen con presencia, tienen el poder de anclar en el cuerpo lo que la mente ya entendió pero el alma todavía no termina de creer. Este ritual tiene 3 movimientos, 3 gestos, 3 actos simbólicos que no requieren más que tu atención y tu intención. El primer movimiento es el de la entrega. Busca un objeto pequeño que represente a esa persona o a esa relación. Puede ser una piedra, una hoja seca, un papel con un nombre escrito, una foto vieja, un objeto que te regaló. No necesitas destruirlo, no se trata de violencia, se trata de devolver. Toma ese objeto en tus manos. Siéntelo, reconoce todo lo que ese vínculo significó para ti. No lo niegues, no lo minimices, agradécelo, si puedes, aunque sea con un susurro. Y luego, coloca ese objeto en un lugar donde no lo vayas a ver a diario. Puede ser una caja, un cajón, una bolsa, un estante alto. Mientras lo colocas allí, di en silencio o en voz baja: esto ya no me pertenece. Esto lo devuelvo, lo suelto con mis manos para que Dios lo reciba con las suyas. No esperes sentir nada extraordinario. El ritual no es magia, es un recordatorio de que has elegido no cargar más con lo que no es tuyo. Ese objeto seguirá existiendo, pero ya no en el centro de tu mesa. Ya no en el centro de tu vida. Y cada vez que pases cerca de donde lo guardaste, tu cuerpo recordará que hubo un día en que decidiste soltar. El segundo movimiento es el de la limpieza, pero no una limpieza física, aunque también puede serlo. Me refiero a una limpieza de lenguaje, porque hay palabras que siguen atando tu energía a esa persona. Palabras como siempre, nunca, jamás, para siempre. Cada vez que dices nunca volveré a ser feliz, o siempre voy a recordar ese día, o jamás encontraré a alguien así, estás tejiendo una prisión con tus propios labios. El segundo movimiento del ritual consiste en que, durante los próximos 7 días, cada vez que te sorprendas usando una de esas palabras absolutas en relación con esa persona o esa pérdida, la reemplaces conscientemente por una palabra más amable, más abierta, más verdadera. En lugar de nunca volveré a confiar, di ahora me cuesta confiar, pero estoy aprendiendo. En lugar de siempre voy a amarle, di le amé profundamente, y ese amor ya cumplió su ciclo. En lugar de jamás superaré esto, di todavía no lo he superado, pero cada día estoy un poco más cerca. El lenguaje moldea la realidad. No es un pensamiento mágico. Es neurociencia, es psicología, es sabiduría ancestral. Cambia las palabras y cambiarás el mundo que habita dentro de ti. Puedes hacer este ejercicio solo o sola, o puedes pedirle a alguien de confianza que te ayude a detectar esas palabras absolutas.
Pero hazlo, porque las cadenas más pesadas no son de hierro. Son de palabras repetidas hasta convertirlas en verdad. El tercer movimiento es el de la apertura. Y aquí quiero ser muy cuidadoso. No te voy a pedir que pienses positivo, ni que visualices el amor llegando. Eso sería cruel cuando todavía hay heridas abiertas. La apertura de la que hablo es mucho más modesta y mucho más real. Consiste en que, cada mañana durante los próximos 21 días, al despertar, antes de mirar el teléfono, antes de levantarte de la cama, coloques una mano sobre tu pecho y digas esta frase: hoy no sé qué traerá este día, pero estoy dispuesto a recibir lo que venga, siempre que venga de la mano de Dios. Eso es todo. No pides una nueva relación. No pides que esa persona vuelva. No pides que el dolor desaparezca. Solo pides disposición. Solo abres una pequeña rendija en la puerta de tu corazón para que entre lo que sea que Dios quiera poner ahí. Y si algunos días no entra nada, si algunos días la rendija sigue abierta y solo entra el viento frío de la mañana, también está bien. Porque la disposición no es un contrato, es una postura, es la postura de quien ha dejado de controlar y ha empezado a confiar. Este ritual de 3 movimientos no es una solución mágica, no hará que la persona vuelva, no hará que el pasado cambie, pero hará algo más importante. Te devolverá el protagonismo de tu propia vida. Porque mientras estabas mirando hacia atrás, hacia la puerta por donde se fue esa persona, no podías ver el camino que se abre delante de ti. El ritual es un pequeño giro de cabeza, un giro que te permite, por fin, mirar hacia adelante. Y ahora, permíteme cerrar con una última imagen. Una imagen que espero que te acompañe en los días difíciles, en los momentos de recaída, en esas noches donde el silencio pesa y la memoria vuelve con sus garras. Imagina un barco que ha estado amarrado en el mismo puerto durante años. Las cuerdas que lo sujetan son gruesas, viejas, llenas de nudos. El barco conoce cada tabla de ese muelle, cada golpe de las olas contra el hormigón. Y el barco ha llegado a amar ese puerto. Ha llegado a creer que ese puerto es su hogar. Pero el dueño del barco sabe que el barco fue construido para navegar. Sabe que hay tormentas que atravesar, islas que descubrir, océanos que surcar. Y entonces, un día, el dueño comienza a cortar las cuerdas. Una por una, el barco siente el tirón. Siente que algo se afloja. Y tiene miedo, porque el muelle es lo único que conoce. Pero cuando la última cuerda se rompe, el barco no se hunde. El barco, por primera vez en años, se mece libre sobre el agua. Y el viento, ese viento que antes solo podía soñar, empieza a llenar sus velas. El barco no sabía que estaba hecho para moverse. No sabía que el puerto, aunque seguro, era también una prisión. No sabía que el miedo a soltar era más pesado que cualquier ancla. Ese barco eres tú. Las cuerdas son los vínculos que Dios está cortando. El dueño del barco es la vida, el espíritu, la inteligencia profunda que teje el universo. Y el viento es la gracia. No sabes a dónde te llevará. No sabes qué mares encontrarás. Pero sabes una cosa, ya no estás amarrado. Y esa libertad, aunque asuste al principio, es lo único que puede llevarte a casa. Pedro, el pescador que negó a su maestro, el hombre que fracasó en la noche más importante de su vida, terminó sus días cruzando mares que nunca imaginó. No porque fuera especial, sino porque aprendió a confiar en el viento. Aprendió que el fracaso no es el final. Aprendió que las personas que se van no siempre se pierden. A veces solo están siendo reubicadas en el mapa de tu vida, en una coordenada que todavía no puedes ver. Y aprendió, sobre todo, que el amor que nunca falla no es el que se aferra, sino el que se entrega. El que suelta, el que bendice la partida porque sabe que la bendición es más poderosa que la retención. Hay un eco de Pedro que ha llegado hasta nosotros, una especie de testamento espiritual que no está en los libros canónicos pero que la tradición ha conservado como una joya. Se dice que Pedro, ya viejo, ya cansado, ya cerca de su propia cruz, solía repetir a quienes acudían a él con el corazón roto: no llores por quien se fue. Llora, si acaso, por quien se quedó y no supo crecer. Porque el que se fue por voluntad de Dios ya está en un lugar mejor. No el lugar al que tú querías que fuera, sino el lugar donde Dios necesita que esté. Y tú, desde tu orilla, bendice su viaje. Y emprende el tuyo. Eso es todo. Eso es lo que quedaba por decir. No hay una lista de 8 señales que enumerar una por una, porque las señales ya las has ido descubriendo a lo largo de este camino. Estaban en el nudo que sentiste al principio, en la incomodidad de no entender, en la paz diminuta que empieza a asomarse, en el vacío que ya no asusta tanto, en el deseo de dejar de perseguir, en la capacidad de bendecir sin rencor, en la soledad que ya no pesa, sino que acompaña,
Esas son las 8 señales. Y están escritas en tu propia piel, en tu propia historia, en tu propia respiración. Si hoy alguien se está alejando de tu vida, recibe su distancia como un regalo que todavía no sabes abrir. No persigas, no mendigues, no te enganches en el juego de ¿por qué? Suelta, confía, espera, no en que esa persona vuelva. Espera en que la vida, que es más sabia que tu miedo, te traiga exactamente lo que necesitas en el momento exacto en que estés preparado para recibirlo. Y mientras llega ese momento, cuídate. Duerme, come, camina, llora si hace falta, ríe cuando puedas. Permite que el sol toque tu cara cada mañana como un recordatorio de que hay un nuevo día, y que en ese nuevo día hay una oportunidad más para ser feliz, no a pesar de la pérdida, sino con ella integrada en tu historia como una cicatriz que ya no duele, solo recuerda. Gracias por caminar conmigo hasta aquí. No es un adiós, es un hasta luego en el camino. Porque seguimos andando, cada uno en su sendero, pero todos bajo el mismo cielo. Y en ese cielo, hay un amor que no se aleja. Un amor que no falla. Un amor que estuvo contigo antes de que naciera esa relación, que te acompañó durante ella, y que sigue contigo ahora que ella se fue. Ese amor no tiene nombre humano, pero tú puedes llamarlo como tu corazón te dicte. Paz, gracia, espíritu, Dios. Lo importante no es el nombre. Lo importante es que sepas que está. Y que nunca, nunca, se irá. Ahora respira hondo. Abre los ojos si los tenías cerrados. Y sigue viviendo. Porque lo mejor de tu historia no ha sido escrito aún. Y las páginas en blanco que tienes delante no están vacías. Están llenas de posibilidades que aún no puedes ver. Pero verás, con el tiempo, verás.